Sigue a continuación Alberto Salcedo, que está desarrollando su tesis doctoral en la Universidad del País Vasco dentro de la Facultad de Bellas Artes, focalizada al tema del patrimonio industrial. Cuando quieras, Alberto. Buenas tardes. Además de investigador, soy también artista y vengo a hablar de una obra que forma parte de este proyecto de tesis doctoral. Esta tesis doctoral ahonda en la relación que hay entre arte contemporáneo y patrimonio industrial y lo contextualizo en el Gran Bilbao como ejemplo paradigmático tanto de la industrialización como de la desindustrialización. La cuestión de investigación sería, ¿puede la intervención artística sobre el patrimonio industrial obsolescente influir en las políticas institucionales referidas a su gestión, revitalizar la memoria industrial que atesoran y sensibilidad de la sociedad respecto de su fragilidad y valor? Pues contemplamos la hipótesis de que efectivamente el arte es una herramienta muy útil a la hora de sensibilizar a las instituciones en cuanto a la gestión del patrimonio industrial y a la hora de sensibilizar también a la sociedad respecto del valor que tiene este patrimonio y de su fragilidad, ¿no? El objetivo principal de mi investigación es la socialización de la problemática de la obsolescencia del patrimonio industrial y la revitalización de la memoria industrial. Para contextualizar toda esta investigación y para ver de dónde parte la obra que voy a presentar, este es un esquema sobre la gestión del patrimonio industrial en el País Vasco. La gestión del patrimonio industrial está transferida al Gobierno vasco, que se apoya en dos departamentos para gestionarlo, ¿no? Por un lado, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda es el que se ocupa de la transformación de las ciudades industriales en posindustriales y entonces este departamento capitaliza la imagen negativa y de degradación que tiene los restos de la industrialización. Y para desarrollar y eliminar estos elementos industriales, crea el programa de demolición de ruinas industriales que financia con dinero público la demolición y desescombro de elementos fabriles. Y en la parte opuesta de la moneda nos encontramos al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, que capitaliza la visión positiva de este patrimonio, ¿no? Y lo valoriza. Para esto, encarga a expertos del País Vasco la realización de unos inventarios de patrimonio industrial, unos del año 96 y posteriormente una revisión en el año 2006, y de los elementos más valiosos se les considera bienes culturales, con lo que conlleva una protección legal. Haciendo un trabajo de campo y viendo realmente cómo se encuentran estos bienes culturales en la realidad, más allá de los ficheros de los departamentos de patrimonio y demás, nos encontramos, ¿no? Pues que hay una degradación. Entonces, como solución desde el arte, proponemos la obra Exposición de motivos, ¿no? Es una obra que nace de la detección de las ilegalidades flagrantes de la propiedad respecto a los bienes culturales de origen industrial. Hay una dejación de funciones por parte de la Administración que debería cumplir y hacer cumplir la ley que protege estos elementos y hay una insensibilidad, ¿no? Y desconocimiento por parte de la sociedad de los valores que tienen estos elementos industriales. Entonces nos encontramos que los bienes culturales de origen industrial, aparte de la obsolescencia funcional que les sobreviene por las diferentes reconversiones industriales, se enfrentan a una nueva obsolescencia legal. Esta obsolescencia se produce por la ilegalidad, ¿no? del abandono y la no reutilización de los bienes. Como ejemplos paradigmáticos en el caso de los elementos inmuebles, nos encontramos en la imagen de la izquierda con los talleres de Zorroza. Es un bien cultural inventariado con la categoría de conjunto monumental desde el año 1999, es de propiedad privada y según los ficheros del Departamento de Patrimonio del Gobierno vasco es un complejo que lo componen 6 talleres y un edificio de oficinas, aunque la imagen, que es actual de este año pasado hecha por mí mismo, observamos que únicamente queda un taller y el edificio de oficinas que están en un punto de casi ruina irreversible. Y en el lado derecho tenemos la imagen de la harinera Grandes Molinos Vascos. Como dato anecdótico diremos que tienen los hilos más antiguos de España y que es una de las primeras construcciones en hormigón armado, ¿no? Esta harinera fue declarada bien cultural calificado con la categoría de monumento en el 2009 y es de propiedad privada, aunque vemos que está en un estado de abandono con una ruina casi irreversible, ¿no? También vemos aquí como ya en el año 2007 la prensa se hacía eco, ¿no? de esta situación agónica.
En cuanto a los bienes muebles, diremos que cuando un bien inmueble es calificado como bien cultural, los bienes muebles se consideran inseparables del mismo, ¿no? y llevan la misma protección. Tenemos en la imagen superior izquierda parte de la maquinaria de Harino Panadera, que es una antigua panadería industrial, y en la parte de abajo vemos cómo uno de estos elementos es expoliado y utilizado de adorno en un despacho de un arquitecto en Vizcaya. Y como ejemplo aún más hiriente, tenemos a la imagen superior izquierda, ¿no? El Ayuntamiento de Guecho promocionando como estrella del patrimonio industrial el puente de Vizcaya, que ya en el año 2006 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pero en la tienda de souvenirs del mismo puente se venden roblones originales del siglo XIX al precio módico de 61,95 euros. Bueno, en este contexto que vemos que por un lado está la ley y por otro lado están los bienes culturales y que la situación en la que se encuentran para nada tiene que ver con lo que dice la ley, creamos la obra Exposición de Motivos, ¿no? Es una intervención artística sobre los bienes culturales de origen industrial. La obra consiste en la proyección de artículos de la Ley 7/90 de protección del patrimonio cultural vasco sobre las fachadas de los bienes culturales de origen industrial. Es un trabajo que aún está en proceso y el objetivo principal es denunciar el incumplimiento de la ley, ¿no? Por parte de la propiedad y el incumplimiento de la ley también por parte de las administraciones que no hacen su labor de invigilando. La metodología que seguimos es, primero seleccionamos el bien cultural en base a su valor patrimonial y a su impacto social. El segundo paso sería la petición de permisos, ya que las propiedades son de muy diversa índole, pues hay propiedad privada, propiedad pública y mixta. Luego, la selección del artículo concreto que queremos proyectar sobre cada bien, dependiendo de la problemática que acontece, ¿no? Luego, la organización y ejecución de la parte performativa, ya que al tratarse de unas proyecciones de luz, debemos buscar el momento idóneo de luz en cuanto al atardecer, ¿no? Porque hay edificios que no tienen iluminación artificial. Luego, el registro fotográfico de las intervenciones y, por último, la difusión de la intervención bien por redes sociales o bien con una pega de carteles por la ciudad. Estas son ahora voy a hacer una batería de ejemplos de las intervenciones, ¿no? En este caso, la estación de trenes de Neguri. El artículo habla concretamente que en caso de hacer una intervención tiene que ser lo mínima e imprescindible, ¿no? Para no dañar los valores patrimoniales del bien. Esta es Harino Panadera. Esto es una imagen de detalle, ¿no? En el cual hemos visto anteriormente cómo un bien mueble habría sido expoliado, ¿no? Se trata de que los bienes muebles e inmuebles son inseparables. Esta es la estación de ferrocarriles Vascongados de Achuri, que actualmente está en un proceso de desuso, ¿no? Y se están planificando reutilizaciones, pero siempre la ley dice que las reutilizaciones tienen que tener en cuenta los valores patrimoniales del bien. Esto es una foto de detalle de los textos. Luego la estación de Calzadas de Mayona, que está reutilizada como museo arqueológico, en el cual el artículo de la ley habla de que se tiene que divulgar la relevancia y el singular valor de los bienes culturales. Este edificio era la antigua harinera Las Ceres, que es el edificio de hormigón armado más antiguo de España y actualmente son viviendas particulares, ¿no? Y el artículo de la ley dice que la difusión de los valores del patrimonio cultural debe partir de los ayuntamientos, ¿no? Del municipio donde se enclavan. Este es el barrio de La Cruz, es un complejo de vivienda obrera y el artículo habla sobre la necesidad de informar de que se tratan de bienes culturales cuando hay una compraventa, ¿no? Este edificio es la bombeadora de aguas de Lorrieta. Es un edificio que se rehabilitó completamente, tanto el edificio como la maquinaria, pero que no se ha dado una reutilización, por lo tanto está cayendo de nuevo en la obsolescencia y el artículo habla de la reutilización para su conservación. Este es el garaje de Indautxu, que es un edificio que actualmente no tiene un uso concreto y el artículo de la ley habla de que la utilización tiene que garantizar y conservar los valores patrimoniales del edificio. Este es el horno alto de Sestao y aunque no se ve ahí en pequeñito sobre aquella pieza porque era muy difícil sacar una foto de contexto completa del edificio, habla de que las instituciones deben velar por la integridad del patrimonio cultural y vemos pues el estado de abandono que tiene el horno, ¿no? con unas partes que están completamente oxidadas. Este es el mercado de la Ribera y el artículo habla de la difusión de los valores, ya que la sociedad civil
no conoce muchos de los bienes que tienen un origen industrial. Esta es la harinera Grandes Molinos Vascos que he presentado anteriormente, ¿no? Que es un edificio que, pese a estar protegido por la ley, está abandonado desde hace décadas, ¿no? Y habla que la responsabilidad de la protección es por parte de las instituciones, pero también habla de que cualquier persona está legitimada para actuar en defensa del patrimonio cultural. Esto es el dique seco del antiguo astillero Euskalduna, en el cual hay un proyecto de un empresario ruso para hacer un centro de ocio y la ley dice que tiene una obligación de conservar, ¿no? Hay una obligación de conservar la integridad de este patrimonio. Y por último, bueno, este es el edificio del Servicio Municipal de Desinfecciones de Bilbao y la ley dice que, pues bueno, que tiene que haber un reconocimiento de los valores intrínsecos de cada edificio, ¿no? Pues valores como histórico, artístico, urbanístico, etnográfico y demás. Y nada, pues muchas gracias por su atención.